Muy bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso de la materia de la ciencia en su historia. Vamos a comenzar terminando el tema que no terminamos de ver en la tutoría 2, ¿verdad? Y pues al final me dicen alguna pregunta que tengan, ya sea de lo que hemos visto ahorita o de la tarea que tienen ya para el próximo domingo, ¿verdad? Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento de, de hacerla, ¿verdad? De quitarse todas las dudas que tengan. Así que ya saben, cualquier comentario que tengan me dicen, ahí lo dicen y pues vamos a comenzar. Nos quedamos, si no mal recuerdo, si no me corrigen, en el tema que era la alquimia y los orígenes de la química, que era la página 127 del libro. Ya nos faltaba poco para terminar la unidad, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Entonces se tiene que Kepler pensó que si usaba los datos sobre posiciones de las estrellas recogidos por dicho Brahe, si se recuerdan en la última tutoría vimos que Brahe recogió muchos datos, ¿verdad? Entonces los cuales Kepler ocupó. Entonces dicen que esos eran los datos más precisos y abundantes que se tenían en esa época y que podía hacer mejores horóscopos. Entonces podemos dudar que lo lograra, pero esos datos que usó de Brahe le permitieron formular sus famosas tres leyes sobre el movimiento de los planetas. O sea que esos datos que Brahe hizo fueron como base para que Kepler pues formulara sus tres leyes. Además se tiene que los alquimistas pues son personas que buscaron cómo transformar en oro los metales valiosos. Y aunque no lo lograron, sus experimentos sirvieron para que se consolidara la ciencia química. Entonces se puede decir, ¿verdad?, que toda la química comenzó con lo que es la alquimia, ¿verdad? Las personas en ese tiempo querían eso, ¿verdad? Convertir cualquier metal que fuera abundante, pues en un metal más valioso que era el oro. Entonces, en todos esos intentos es que surge la química. Entonces se tiene que una vez conocidos los metales, en los lugares donde se usaban, surgió la idea de que tal vez podrían obtener metales preciosos, es decir, el oro y la plata, que son más caros, ¿verdad?, a partir de los demás, más abundantes y baratos, por ejemplo, el plomo, el cobre y el estaño. Entonces, la búsqueda de un método para lograrlo los ocupó por siglos, ¿verdad? Pasaron muchas personas intentando hacer eso. Pero de paso también buscaron algún compuesto que le diera la eterna juventud. No sé si ustedes han visto algunas historias, películas, pero de los alquimistas, que también dicen que buscaban, aparte de convertir las cosas en oro, pues también buscaban el elixir de la vida, de la eterna juventud, se llamaban. Entonces, además se tiene que uno de sus legados es el alambique, que fue usado para la destilación y fue inventado alrededor del año 100 después de Cristo en lo que es Alejandría. Entonces, para que tengan una idea, eso de destilación es, consiste en la separación de sustancias mediante la evaporación, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los legados que dejó Kepler también. Y todos los alquimistas que fueron haciendo pues muchas pruebas durante muchos siglos. Entonces, ahora en el caso de los griegos, se supone que los primeros alquimistas combinaron el saber práctico de los egipcios en metalurgia y tintes con la filosofía griega, en particular con la teoría de los cuatro elementos, puesto que dicha teoría trataba de explicar cambios y modificaciones de diversos compuestos. Si un elemento puede transformarse en otro, también el metal es capaz de hacerlo, creían ellos, ¿verdad? Por eso hicieron tantos y tantos y tantos experimentos para poder convertir los metales normales en los metales preciosos. Luego se tiene que, a diferencia de la astrología, que se sigue cultivando ahora en nuestros días, pues la alquimia empieza a perder fuerza en el siglo XVII. Este personaje Boyle en Inglaterra es uno de los que contribuyen a su entierro, ¿verdad? Si se fijan, por ejemplo, la astrología surgió en los siglos antiguos, pero hay gente que lo sigue motivando, ¿verdad? Eh, todas esas cosas de la astrología, mientras que la alquimia fue en ese tiempo, pero luego fue perdiendo fuerza, hasta que desapareció, ¿verdad? En nuestro tiempo ya todos consideramos que eso no es posible, ¿verdad? Y hasta ahí se quedó todo el intento.
También se tiene este personaje Paracelso. Él pensó que la verdadera misión de la alquimia no era buscar la transformación de metales en oro ni la eterna juventud, ¿verdad? Como la mayoría creía, que son las dos cosas que quieren las personas, sino que él consideraba que era la curación de las enfermedades. O sea que este personaje Paracelso tenía como una visión diferente sobre la alquimia, ¿verdad? Él consideraba que eso era importante, pero no era lo más esencial, sino que lo más esencial era curar enfermedades. Entonces él decía que en vez de usar medicamentos basados en hierbas, empezaron a recetar compuestos de minerales, algunas veces con resultados más bien adversos. Entonces se basaba en una idea que se adelantó a su tiempo, la de explicar muchas enfermedades como resultados de la carencia de minerales en el cuerpo, ¿verdad? Entonces él consideró que por medio de los minerales, al estudiarlos y todo eso, pues se podían curar muchas enfermedades, ya que muchas enfermedades eran por la falta, ¿verdad?, de esos minerales en el cuerpo. Entonces, cosas que para su tiempo eran medicina muy avanzada, ¿verdad?, para el tiempo de él, pero aún así él tuvo esa idea. Luego tenemos que Boyle publicó el libro que es El químico escéptico, que se aleja de las concepciones de la química y más del camino para la química posterior. Entonces, como él fue uno de los que hizo que pues la alquimia perdiera fuerza con ese libro más que todo. Bueno, ahora, ya para terminar, el último personaje que nos faltaba ver era Isaac Newton, del cual hay muchísimo de qué hablar, pero aquí ojo lo vamos a tocar lo más importante. Isaac Newton y la combinación de la revolución científica. Con él termina toda la revolución científica que venimos viendo durante todo este tiempo. Entonces se tiene que la infancia de Newton fue trágica, se dice, que fue enviado a estudiar a Cambridge en 1631, pero pronto descubrió las obras de Descartes, las cuales le despertaron el interés por el gran cambio que tenía lugar en esos años, y hoy conocemos como revolución científica. Entonces ahí donde Newton empezó a leer a Descartes, fue donde él tomó el interés por esto, ¿verdad?, el interés por esta revolución científica que se estaba dando en su tiempo, y con la cual él culmina, ¿verdad? Luego en 1664 vemos que Newton empezó a escribir una serie de notas que bautizó con el nombre de Cuestiones Filosofía, que se podrían traducir como algunos asuntos filosóficos, así se traducía, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los libros como más importantes que tuvo Newton. Entonces, cuando Newton se graduó en 1665 con el título de bachiller, los apuntes en sus cuadernos contenían ya muchas de las ideas por las que ha pasado a la historia. Imagínense, él estando en bachillerato, sus apuntes son cosas que todavía seguimos usando nosotros, para haber estado tan joven, y pues tuvo un gran realce en su tiempo y lo sigue teniendo en nuestro tiempo por todos los descubrimientos y avances que él tuvo. Además tenemos que con Newton como una revolución científica. Tenemos que varios siglos después de él y hasta el siglo XX se supuso que sus teorías físicas habían resuelto definitivamente los problemas relacionados con el movimiento, que es lo que todos los personajes trataban de dar un final, ¿verdad? Y se suponía que pues que lo había hecho. Entonces, tanto de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra como de los planetas, así como otros asuntos igualmente importantes en óptica y química. Entonces, sus aportes a las matemáticas, en particular el cálculo, fueron asumidos con la misma actitud de aceptación como solución definitiva hasta finales del siglo XIX. Más aún a pesar de la teoría de la relatividad de Einstein y de la física cuántica. La visión del mundo en nuestros días sigue siendo básicamente newtoniana, ¿verdad? Es decir, que nosotros nos basamos en todo el pensamiento pues, que Newton dejó. Ahora tenemos que Newton se convenció de que la luz consiste en partículas y su teoría dominó el pensamiento físico durante todo el siglo XVIII. Se tiene que una sencilla observación lo convenció. A diferencia del sonido, la luz no dobla las esquinas, decía él. No podemos escuchar sonidos sin saber de dónde proceden, pero en cambio,
Cuando percibimos la luz, encontramos fácilmente de dónde procede, ¿verdad? Como una diferencia que él establecía entre lo que es la luz y lo que es el sonido. Tenemos que luego explica la teoría de los colores y describe en detalle cómo analizó los rayos de luz bajo una gran diversidad de condiciones con el fin de demostrar que los componentes de la luz blanca son invariables. Él trató de demostrar eso. En su segundo libro describe las observaciones en relación con la reflexión, es decir, en espejos, por ejemplo, cómo se reflejan, y la refracción de los colores en los cuerpos transparentes delgados. Por ejemplo, a cambio de dirección al variar el medio en el que se transmite. Luego, en el tercer libro, reporta observaciones relacionadas con la inflexión de rayos de luz, así como los colores obtenidos por este procedimiento. Debido al fenómeno de la doble refracción, Newton concluyó que los rayos de luz tienen nada, ¿verdad? Después de todos estos experimentos en estos libros, él llegó a esa conclusión, ¿verdad? Que los rayos de luz tenían nada de rayo. Luego, además de la óptica, Newton también se ocupó de la mecánica, tomó varias áreas. Entonces, en uno de sus libros expone sus famosas leyes del movimiento con las que pone fin a la discusión de muchos siglos, pero se venía discutiendo cómo estaba el movimiento, pues él concluyó, como habíamos dicho, con estas tres conclusiones. Dice que un cuerpo se mantiene en estado de reposo a no ser que una fuerza externa lo obligue a moverse. Esa es la primera ley que él estableció. La otra es que el cambio debido al movimiento es proporcional a la fuerza recibida, ¿verdad? Dependiendo de qué tanta fuerza yo haga, pues así va a ser el movimiento que voy a obtener. Y la tercera es que a toda acción hay una reacción igual y opuesta a esa acción que yo he hecho. Entonces son las tres leyes que dieron como culminación a toda la discusión que había habido sobre la mecánica, sobre el movimiento de los cuerpos. Ahora, mientras tanto en Italia, los discípulos de Galileo pues evitaban llamar la atención para no sufrir la misma suerte de su maestro. En Inglaterra, los discípulos de Newton pronto ocuparon todos los puestos de enseñanza e investigación científica. Italia, que ya en el siglo XIV se encontraba en una posición privilegiada en ciencia y tecnología, donde había empezado el Renacimiento con la perspectiva en pintura y arquitectura de Filippo en el siglo XV, y donde los siglos siguientes la Universidad de Padua había traído a Vesalio, Galileo y a otros personajes, pues perdió el liderazgo y se vio sumida en varios siglos de retraso debido a la intolerancia pues, de papas y cardenales, ¿verdad? O sea, ahí no se les dejaba pues avanzar, entonces pues hubo un tiempo de retraso ahí. Y pues de último tenemos un personaje que es Andrés Vesalio, que se dice que Vesalio publicó una obra que se llama Sobre la estructura del cuerpo humano. Dice que ese es el primer tratado moderno de anatomía notable por su precisión y por el detalle en sus numerosos grabados, ¿sí? Luego se dice que el conflicto de religión y ciencia continuó hasta nuestros días, pero dentro de la ciencia, la física newtoniana reinó sin oposición ni modificaciones hasta el siglo XX, ¿verdad? A pesar de los conflictos que hubo de la iglesia, la ciencia, pues todo lo que dijo Newton se mantuvo, y pues por eso es la que tenemos como base en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces con eso pues terminamos la unidad 2. Entonces, no sé si tienen algún comentario de algo de ahora, de la tutoría pasada, o no sé si tienen alguna pregunta de la tarea, para recordarles que pues la tarea está para el próximo domingo o sábado, quiero asegurarme, permítanme, está el 24 de marzo, tienen el último día para entregar la tarea, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden decirme ahorita.
Acá tengo un comentario de Juan. Dice que le parece muy interesante los temas, en especial la evolución de la alquimia y cómo ésta se dio hacia los metales e experimentación para alterar el producto. Ajá, exacto, eso es muy interesante. Y cómo de allí, ¿verdad? Sin tener intención, surgieron las bases de la química. Entonces es algo muy importante. Ellos no tenían pensado en eso, ¿verdad? Tenían ellos su meta, pero como efecto secundario, pues se dio el surgimiento de la química y la cual lo ocupamos en nuestros tiempos todavía, ¿verdad? Muchas gracias, Juan, por su comentario. No sé si alguien más tiene un comentario o duda para aclarárselas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En la tarea solo dice ciencia, cultura y religión, solo eso va a poner. Vaya, para darles una idea, ¿verdad? Porque sí veo que se han confundido bastante con lo del cuadro comparativo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ajá, ustedes tienen que comparar, ¿verdad? Primero tienen que identificar cuáles son las regiones más importantes de las que habla el segundo capítulo. Eso es lo primero que tienen que identificar. Después de que han identificado esas regiones de las cuales habla en, en todo el capítulo, ustedes ya van a empezar a hacer las comparaciones, por eso llamo cuadro comparativo. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, en una columna ponen todas las regiones de las que habla. Luego empiezan, ponen, por ejemplo, similitudes de la ciencia. Entonces ponen cómo fue la ciencia en cada una de esas regiones que ustedes identificaron. Luego ponen la religión, ¿verdad? ¿Cómo fue la religión en cada una de esas culturas que identificaron? Y pues la propia cultura, ¿verdad? Que cómo fue la cultura en esas regiones y las ciencias, cómo fue el desarrollo de la ciencia. Entonces sí, ¿verdad? ¿Qué similitudes hubieron? Ustedes van a integrar ahí qué diferencias hubieron, ¿verdad? Y cuáles pueden poner como otras, cuáles fueron los avances más importantes en cada una de esas regiones, ¿verdad? Ya sea con la ciencia, ya sea con la cultura y pues con la religión, cómo se dio. Entonces no sé, Y solo sería el cuadro, o sea, no ¿sí? hay, Sobre solo el el cuadro, cuadro, sí, nada. pero pónganme una, Ajá. yo les decía en la tutoría pasada que pongan una carátula, nada más, para yo identificar, ¿verdad? A ustedes. Ajá, la carátula y el cuadro. La carátula y el cuadro, solamente ahí. Solamente, o sea, digamos, 2 páginas. Ajá, dos páginas, exacto, Solo cierto. serían 2 páginas Ujú. entonces. Ajá, en un cuadro, si usted en una página le cabe el Ahí cuadro, ¿verdad? Lo hace solamente. ordenadito, ahí está. Ah, vaya. Vaya, solamente es que tenía alguna dudita de Ah, eso. vale, ya sabes, Sonia, y cualquier otra cosa, pues me pregunta aquí en los días que faltan. Esta breve tutoría la va a subir o ¿Sí? no. ¿Cómo no? Yo se la voy a enviar al coordinador y Sí. él la va a subir, así como están las otras dos que se fijaron, Ah, va a ¿verdad? ser. Ujú. Ahí va a estar. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias entonces. Pase buenas noches. Vaya, buenas noches, Sonia, cuídese. Bueno, acá Juan pregunta, con la tarea quisiera saber cómo estructurarla, ¿verdad? No sé, Juan, si ya se le quitó la duda con lo que acabamos de hablar con Sonia. Sí, ya dice. Entonces, no sé si aparte tienen alguna otra pregunta. Si no, hasta aquí quedaríamos, ¿verdad? Si no tienen preguntas, ya saben, tienen hasta el 24 de marzo para entregar la tarea. Si en estos días a ustedes les surge alguna pregunta, pues ya saben, si en el correo institucional o la plataforma, ahí me pueden hacer las preguntas que tengan, yo los reviso todos los días y pues estoy pendiente por alguna duda que ustedes tengan. Y pues animarlos, ¿verdad? Que sigan en este proceso, no van a dejar de entregar la tarea. Si alguno de ustedes es de los que se incluyó en la última fecha, ¿verdad? Porque algunos se incluyeron ya tarde cuando la tarea uno ya había terminado. Recordarles que ahora, ¿verdad? Que 20 de marzo es el último día para entregarla en, en mi correo, me lo tienen que enviar a mi correo, junto con el correo del coordinador y junto con la copia de inscripción, ¿verdad? Para que nosotros veamos que de verdad usted inscribió tarde, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual ha enviado la tarea uno ya tarde. Entonces eso es para nada más para los que escribieron ya tarde. De ahí pues los demás con la tarea 2, ¿verdad? Que está para el 24. Entonces, animarles a eso, ¿verdad? Que
a que no vayan a dejar de enviar, la verdad. Yo siempre les digo, las tareas valen bastante y tienen que ustedes tratar de salir lo mejor que puedan ahí. Acá Juan da una recomendación, ¿verdad? Dice que el libro leerlo con detenimiento se entiende, y sí, claro que se entiende. Y dice que ir tomando apuntes de lo más importante es lo que hace él, ¿verdad? Una táctica que da. Entonces, cabal, vayan tomando para que no les toque leer todo de nuevo varias veces, pero sino que vayan tomando lo más importante, pues de ahí hacen el cuadro y eso les va a servir para estudiar también para su examen, que es lo que se va a aproximar después, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta. Eso dice que no, que ya no hay preguntas. Creo que ya, ¿verdad? Entonces, hasta vamos a esperar a que Juan esté escribiendo, a ver si tiene alguna duda. Dice Juan que ya entendió perfectamente también. Bueno, entonces yo le voy a enviar este link al licenciado, al coordinador, él la va a subir ahí en la parte de tutorías, ahí va a estar. Y pues nada, muchas gracias por haberse conectado. Este, gracias por estar pendientes, pues, y como yo igual que todos ustedes, pueden estar pendientes de ustedes también, cualquier pregunta que tengan. También decirles que posiblemente la próxima semana ya van a estar las notas de la primera tarea y espero yo también que de la segunda, así que para que le estén revisando su, sus notas, ahí les va a aparecer, pero ahí donde subieron una tarea y les va a aparecer su nota, yo ahí se la voy a poner para que ya vayan viendo las notas que llevan, ¿verdad? Así que pues pasen buenas noches, cuídense mucho y mucho ánimo a echarle ganas en esta materia y en todas las que ustedes estén llevando, ¿verdad? Muy bien, buenas noches entonces.